Tiene la palabra el diputado Daniel Goyán. Bueno, gracias, presidente. Primero, agradecerle sinceramente a usted y a la Secretaría de Hacienda del Gobierno Nacional por la rapidez con que tomaron en cuenta este proyecto que intenta resolver un problema serio que ahora vamos a explicar un poco. También agradecer la presencia de algunos representantes de los gremios de profesionales y trabajadores de la salud de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, los que han podido llegar, porque esto salió muy rápidamente, pero que cuenta con el aval obviamente de todos los gremios y las representaciones de los trabajadores y trabajadoras, no solamente médicos, ¿no? Sino de todas las especialidades, de todos aquellos que hacen guardias en los centros de salud públicos y privados de todo el país. Miren, acá tenemos un problema, ¿no? Nosotros en la Argentina tenemos más o menos unas 4.600 centros de salud, instituciones de salud que tienen internación, de los cuales 2.473 tienen internación general, pediátrica, materno-infantil. Si le agregamos 350 más de salud mental, que es donde radica el principal problema, tenemos que las guardias no se están cubriendo y es un problema sanitario, de salud pública serio, que afecta a todos los subsectores, por otro lado, el subsector público, el subsector privado, fundamentalmente dentro del subsector privado las instituciones pequeñas y medianas, prestadores de servicios de salud, pero todas son afectadas, y todo el sistema de obras sociales, ya sean las obras sociales nacionales, provinciales, de Fuerzas Armadas, de universidades. Es decir, hay un problema que tiene que ver con que los profesionales, y no solo los profesionales, algunos casos especiales también de técnicos de la salud, al cubrir más de 4 guardias, que son los que generalmente tienen asignadas por mes, le representa que hacen más guardias, pero entran a pagar impuestos a las ganancias o cambian de categoría y entonces no las quieren hacer. Fácticamente lo que está sucediendo en todo el país es eso, no se pueden cubrir las guardias. Nosotros tenemos en los centros de salud guardias generales, guardias de pediatría, UTI de adultos, UTI pediátrica, neonatal, guardias traumatológicas, etcétera. Hay otros tipos de guardias. Pero básicamente estas son las que representan el principal problema. Esto se subsanó durante la pandemia porque a través del DNU que fue conocido se eximió de pagar impuestos a las ganancias a este personal de salud. Pero luego, en septiembre, volvió el problema que ya venía de hace mucho tiempo y se agudizó. Es decir, nosotros tenemos hospitales, nosotros hemos sido directores de hospitales, donde uno tiene la planta permanente para una guardia asegurada de 4 días de la semana o 5 a veces. Esto ocurre en casi todos los centros de salud. Y después tiene que salir a cubrir. Pero también tienen los problemas de las guardias que por ausentismo, por enfermedades profesionales, accidentes laborables, renuncias al cargo que luego hay que ir a salir a buscar a alguien que reemplace, que tenga todas las acreditaciones, las habilitaciones, que pueda en determinado tipo de efectores públicos trabajar, porque también ahí hay requisitos. Y bueno, y durante todo ese tiempo los directores de los hospitales se quedan sin posibilidad de cubrir las guardias. ¿Por qué? Porque normalmente uno apela a los que ya están trabajando dentro del sistema y le ofrece hacer una guardia más. Pero bueno, pasa esto que decimos, entra dentro de una categoría diferente o pagar impuestos a las ganancias, entonces no les conviene. Nadie quiere reemplazar, aparecen prácticas de pagar en negro, que tampoco son nada sanas, pero a veces en la desesperación es lo único que se puede apelar para poder cubrir las guardias. Bueno, el sistema en ese sentido está en crisis. Este proyecto prácticamente no tiene ningún impacto de afectación en el presupuesto, porque ya no las están haciendo, es decir, no pagan el excedente porque no las hacen a las guardias, porque no les conviene. Entonces, al hacer esta extensión no es que vamos a hacer que algo que se pagaba deje de pagarse. Lo que está sucediendo ahora es que el ajuste se hace sobre que no se presta el servicio. Yo otro día estaba en Campana, por ejemplo, y me decían, acá, entre la clínica del sector privado, el de la metalúrgica y el hospital público, estamos pudiendo garantizar una guardia para Campana.
entre los tres. Es un buen ejercicio de asociación para integrar el sistema, pero esto está hecho en base a una necesidad que hace que las guardias obviamente no cubran las necesidades, porque hacen falta 3, no 1 en esa ciudad. Digo esto que es importante porque también estamos hablando del Sistema Nacional Integrado de Salud y después de la pandemia muchas de estas cosas se dieron. Por ejemplo, estos 3 servicios de salud, público, privado y de obras sociales, hoy comparten su resonador magnético, su tomógrafo y distintas especialidades que antes hacían por separado y gastaban porque había capacidad ociosa. Pero bueno, en este caso es una necesidad para dar cuenta de un déficit. Entonces, nosotros hemos presentado este proyecto de ley que creemos que es un pedido, una demanda que hemos recibido en todo el país. No es una cuestión que nos parece, una cuestión de sensaciones, sino que es una cuestión de una demanda concreta que hemos recibido en todo el país. Bueno, hay una estimación, obviamente son datos muy difíciles de relevar con precisión porque depende de variables. Por ejemplo, cuando sube el piso del mínimo no imponible, algunos calculan y hacen una guardia o 2 guardias más porque no los va a afectar, pero después cuando se va quedando retrasado vuelven a no querer hacer las guardias. O sea, hay una serie de variables, pero más o menos se calcula que hay un 20 o 25% del sistema de guardia del país que está en una tensión permanente y esa tensión hace que varias veces al año esas guardias, como les decía, queden descubiertas. Entonces, lo que estamos planteando no es un problema presupuestario, no hay afectación, como se dijo. Acá el ajuste se está haciendo, pero sobre la calidad y cantidad de servicios de salud que se prestan en guardias de todo tipo. Es un problema sanitario serio y es por eso que pedimos que se dictamine a favor de este proyecto, porque estamos absolutamente convencidos que va a ayudar a resolver un problema y que es en beneficio de la salud pública de todos y todas. Gracias.